Imagina que uno de tus amigos muera tras una broma pesada. Para evitar consecuencias, todos acuerdan guardar el secreto. Lo que no imaginaban es que pronto, uno a uno, comenzarían a ser asesinados por un temible pescador. Hola y bienvenidos a Resúmenes de Medianoche. En esta ocasión, sé lo que hicieron el verano pasado. 3. En un pueblo de Colorado, en lo profundo de Estados Unidos, Amber y sus amigos Zoe, Roger y su novio Colby planeaban algo muy especial para cerrar el carnaval de ese 4 de julio. Sin embargo, antes de poner en marcha su plan, los jóvenes se cruzaron con Lance, quien manejaba un puesto de juegos. El joven parecía muy atraído por Amber, aunque sabía que ella estaba profundamente enamorada de Colby. Pese a ello, él partiría pronto a estudiar en la universidad, mientras ella se quedaría en el pueblo. Al grupo se unió PJ, quien estaba muy feliz por haber ingresado a las Fuerzas Armadas. Los amigos veían en su futuro un escenario completamente brillante, pero en ese momento, una gran sombra se cruzó en sus destinos. De la nada, un hombre vestido de pescador comenzó a perseguirlos por todo el lugar. En su mano llevaba un garfio que blandía sobre ellos con la intención de herirlos. Amber, Zoe, Colby y Roger intentaron huir. Por un momento pareció que dejaban atrás a su perseguidor, aunque nada estaba más lejos de la realidad. PJ tomó el camino equivocado y terminó en lo alto de un edificio luchando con el hombre del garfio. Él logró evadirlo utilizando su patineta. El joven intentó huir de la situación, arrojando desde un pequeño muro hasta dar con el suelo. Todos los que miraban aquello parecían sorprendidos por lo que estaba ocurriendo, sobre todo el sheriff Davis, padre de PJ, quien al acudir a su rescate no encontró al hombre que había atacado a su hijo. Mientras tanto, Amber, Zoe y Colby llegaron a un estacionamiento y no paraban de reír. Todo aquello había sido una broma que realizaron junto a Roger para asustar a las personas de la feria. De hecho, era Roger quien iba disfrazado y llevaba el garfio. Sin embargo, en el lugar no apareció PJ como lo habían planeado. Al ir a averiguar qué podía haberle pasado, se dieron cuenta de que las colchonetas que prepararon para amortiguar su caída ya no estaban. En su lugar había un antiguo tractor y sobre él el cuerpo sin vida de PJ. Ninguno pudo entender cómo había podido ocurrir aquello. Apenas sobreponiéndose a la tragedia, los 4 amigos se reunieron y prometieron nunca hablar de eso. De hecho, Roger quemó el traje con el que realizó la broma. Además, lanzó el garfio a un lago. De esa manera, todos creyeron que podrían vivir con el secreto. Pero un año después, la herida aún continuaba abierta. Amber apenas había podido seguir sin problemas. El 1 de julio decidió acudir a una fiesta junto a unos amigos. Allí se cruzó con Lance y, sobre todo, con alguien que no esperaba ver, Colby. El joven había abandonado la universidad y ahora se encontraba de nuevo en casa, aunque no le avisó a ella. Él, a diferencia de ella, no quería continuar la relación, por lo que prefirió no seguir adelante. Con el corazón roto, la joven decidió volver a casa. Allí se dio cuenta de que sus padres le habían dejado sola todo el fin de semana, aunque no se encontraba de humor para nada más que pensar en Colby. Durante la madrugada, notó que a su teléfono comenzaban a llegar decenas de mensajes. Al principio creyó que era su ex pidiendo disculpas, pero al revisarlos se dio cuenta de que todos y cada uno de ellos decía: sé lo que hicieron el verano pasado. De inmediato, la joven se dirigió donde la única persona que podía entenderla, Zoe. Las amigas habían perdido el contacto, por lo que fue difícil volver a hablar. Sin embargo, Zoe accedió a escuchar lo que Amber tenía que decir después de su sesión con la banda en la que cantaba. Claramente, la relación entre ambas no se encontraba en el mejor de los momentos, aunque Zoe aceptó que Amber se quedara con ella durante esa noche, ya que vio lo asustada que estaba por recibir los mensajes. A la mañana siguiente, ambas se dirigieron a hablar con Roger, quien trabajaba arreglando teleféricos cerca del pueblo.
Al ver los mensajes que recibió Zoe, el joven se aterrorizó. Para él, alguno de ellos debió haber hablado más de la cuenta y haber contado lo que ocurrió el verano pasado. La única opción que encontró fue llamar a la policía. No obstante, Amber sabía que ya era demasiado tarde. Aquella opción quizá habría sido la indicada un año atrás, pero ahora ya no importaba. Lo siguiente que planearon hacer las jóvenes fue hablar con Colby. Tras esto, decidirían qué camino tomar. Mientras iban a buscar al joven, Amber y Zoe se cruzaron con el sheriff Davis. Él las recordaba con cariño al ser amigas de su hijo, aunque algo en su actitud pareció asustar a Amber. Sin embargo, continuaron su viaje hasta dar con Colby en la piscina local. Él le quitó toda importancia al asunto. Ante Zoe, aseguró que lo más probable era que alguien estuviera jugando una broma, pero la joven quería tener el mayor cuidado posible en caso de que estuvieran en un error y si hubiera una persona peligrosa detrás de los mensajes. Cuando por fin se quedó solo, Colby descubrió que alguien había escrito en el pavimento mojado utilizando agua: "Sé lo que hicieron el verano pasado". Ese mismo día, Amber decidió hacer un viaje por la montaña con su bicicleta para despejar un poco la mente. En un momento la dejó aparcada en un lugar y se alejó para tomar unas fotografías. Al volver, descubrió que alguien desconocido había cortado las llantas. Aquello la obligó a caminar hasta una estación de esquí, en la que uno de los trabajadores le permitió descender hasta el pueblo utilizando un teleférico. Mientras bajaba, la joven notó que algo no estaba bien. Al parecer, alguien se movía en la parte de afuera. Para ella, aquello era imposible, pero al poco tiempo se dio cuenta de que sus mayores terrores se hacían realidad. La cabina comenzó a moverse de un lado para otro, como llevada por un viento huracanado, y en una de las ventanas lo vio. El garfio del pescador rompió el vidrio e intentó hacerse con ella. En la confusión del momento, la cámara de la joven se disparó sola y logró capturar un pequeño fragmento del asesino. Una vez en tierra, ella les mostró esta prueba a sus amigos, pero ellos no creyeron que fuera suficiente. Amber pensaba que podía tratarse de una persona cercana a PJ que quisiera buscar venganza. Sin embargo, no tenían ninguna pista. Otra persona que no sabía qué hacer era Roger, que desde el incidente con su amigo se había dejado llevar por las drogas. En ese momento, superado por el dolor, decidió que lo mejor era terminar con todo. Escribió una nota de despedida y, con el mismo garfio con el que había realizado la broma un año atrás, intentó cortar las venas. No obstante, escuchó que algo extraño se movía a través de su vivienda. Al revisar, se cruzó con el pescador. Aunque su idea era fallecer, en ese momento el instinto de supervivencia ganó la partida e intentó luchar por su vida. Pese a ello, el asesino era mucho más fuerte que él y logró arrojarlo sobre una mesa mientras le abría la garganta en dos. Conscientes de que debían avisar a Roger de las últimas cosas que habían ocurrido, el grupo de amigos decidió visitarlo. Sin embargo, todo lo que encontraron fue su cuerpo sin vida en medio del lugar. Al revisar sus cosas, además de la nota de despedida, Colby notó que el joven había recuperado el garfio que había tirado al lago un año antes. Al lugar también llegó el agente Hafner, quien encontró la escena y a los jóvenes en ella. Los tres le mostraron la nota final de Roger, por lo que el oficial manejó todo como el caso de alguien que se había quitado la vida. Él quiso saber si el grupo de amigos tenía algún tipo de información extra para entender lo ocurrido, pero los jóvenes le dijeron que nada. Al volver a la casa de Amber, se dieron cuenta de que alguien había ingresado. Las fotografías de ella se encontraban destruidas por el suelo y en uno de los tableros, con parte de los fragmentos, alguien había escrito "pronto". Colby creyó que fue la última broma de Roger, aunque nadie estaba muy seguro de ello. El 3 de julio, los tres amigos fueron a hablar con Lance sobre lo ocurrido con Roger. Intentaron averiguar si era Lance el culpable de todo. El joven les confesó que no debía ser él quien les preocupara, sino su tío, el sheriff.
ya que andaba averiguando sobre un secreto que Roger mencionaba en su nota final. La idea de que podría ser el sheriff comenzó a volverse más y más real. Él tenía los motivos para hacerlo, pero antes de culparlo, necesitaban pruebas. Esa noche, Colby se acercó al coche del alguacil y dejó una nota asegurando que sabía lo que hacía. Mientras tanto, Zoe sufría profundas y vívidas pesadillas donde era atacada por el pescador. Cuando despertó, para su terror, se dio cuenta de que el asesino había estado en su casa y había destruido todas sus pertenencias. Por su parte, Amber se dirigió a casa de Zoe. Antes de partir, se cruzó con Lance, quien le aseguró que sabía lo que hicieron el verano pasado, ya que PJ le había contado su plan. Ahora, él también había recibido mensajes, aunque la joven le aseguró que no habían sido ellos y que se encontraban en peligro. En ese instante, Colby se relaja nadando en la piscina en la que trabajaba. Sin embargo, en un momento, alguien tomó uno de sus pies, ensartándolo con un garfio y dejándolo malherido. Al final, todos se reunieron en casa de Zoe para contar lo que les había pasado ese día. Desesperados, armaron un plan para salir de esa situación. Colby propuso hablar con el agente Hafner y contarle sus sospechas de que el alguacil podía ser el asesino. De esa forma, todos se dirigieron a la casa del hombre, con tan mala suerte que en ese momento, los policías se encontraban reunidos. Al darse cuenta de que no podían escapar de la mirada del sheriff, decidieron irse del pueblo durante el 4 de julio para evadir cualquier amenaza. En la mañana, todos se prepararon para irse, aunque Zoe aseguró que no podría acompañarlos. Durante la celebración de esa noche, habría productores que podían ayudarla con su carrera musical, por lo cual prefirió quedarse antes que perder esa oportunidad. El grupo decidió acompañarla, aunque con la condición de que apenas terminara el concierto, saldrían de ese lugar lo antes posible. Mientras esperaban, Amber le contó a Lance la historia de Benjamin Willis, el criminal en que se basaba la leyenda del pescador. Llegada la noche, todos se encontraban en el mismo lugar para ver cómo Zoe triunfaba en el escenario. Al terminar, Amber y Lance la buscaron para partir, pero en ese lugar se encontraron con el asesino. De inmediato tuvieron que huir por todo el lugar mientras eran perseguidos por el pescador. Lance y Amber lograron escapar antes de que el hombre los encontrara, aunque Zoe se quedó rezagada. La joven llegó hasta el segundo piso, donde se topó de lleno con su final. El criminal penetró el vientre de Zoe mientras ella gritaba de terror tras ver el rostro del hombre. Luego la lanzó desde lo alto, acabando así con su existencia. Al poco tiempo, Amber encontró a su amiga, pero se dio cuenta de que no estaba sola. El sheriff había escuchado lo ocurrido y, al revisar, encontró el cadáver. Además, en la misma escena del crimen, se cruzó con Amber y Lance. Ellos creyeron encontrarse delante del asesino, pero de la nada, el pescador apareció por la parte de atrás, llevándose consigo al alguacil. Mientras tanto, Colby pasaba su noche bebiendo hasta perder la conciencia. Amber logró comunicarse con él y le contó todo lo ocurrido. En ese momento, el joven notó que no estaba solo. Sin saber qué otra cosa hacer, se escondió en la cocina del lugar, donde tomó uno de los cuchillos para salvaguardarse. En efecto, el pescador llegó hasta él. Ambos lucharon incansablemente y Colby logró clavarle un cuchillo en la espalda. Eso pareció no afectarle en lo más mínimo. Sabiendo que no podía hacer más, el joven decidió ocultarse, pero al poco tiempo fue atrapado por el asesino, quien lo arrastró con su garfio a través de una ventana. El cuerpo sin vida y mutilado de Colby fue encontrado por Amber y Lance, quienes no tuvieron más opción que huir. Afuera del lugar, se cruzaron con el agente Hafner, quien no entendía por qué estaban cubiertos de sangre. Él llevaba consigo una escopeta con la cual les apuntó. Amber quiso confesarle lo ocurrido e intentó contarle lo que había pasado el verano pasado, pero él ya lo sabía. Roger se lo había contado en un ataque de sinceridad. Sin embargo, le aconsejó no decirlo a nadie más y que, después de un año, ya no importaba.
Tras esta confesión, el agente les pidió que lo acompañaran en su patrulla. Cuando les abrió la puerta, en el interior se encontraba el cadáver de Zoe. Él no sabía cómo había llegado hasta allí y fue en ese instante donde se enfrentó cara a cara con el pescador. Aunque Hafner descargó su arma sobre el cuerpo del hombre, no logró hacerle ningún daño. Su sorpresa dio paso al terror cuando el asesino logró acorralarlo, atravesándolo con su garfio para luego empalarlo contra una grúa de carga. Mientras el oficial se desangraba lentamente, Amber y Lance subieron a su patrulla para arrollar al pescador. El golpe fue tan fuerte que los jóvenes creyeron haber cumplido su cometido, pero nada más lejos de la realidad. El hombre se levantó como si nada, aunque ahora ya no llevaba el sombrero que cubría su rostro. Ambos se dieron cuenta de que no se enfrentaban a alguien de este mundo, sino al propio Benjamin Willis, que había vuelto de la tumba para continuar con su horrible trabajo. El choque dejó el vehículo del oficial inservible y por poco Willis pudo hacerse con ellos, aunque en aquel momento Amber tomó el garfio de Roger que estaba en el coche y atravesó un brazo del pescador. Al parecer, aquel instrumento era la única arma con la que podían herirlo. Ambos decidieron que lo mejor sería combatir contra el mal, de lo contrario, estarían huyendo toda su vida. De esa forma, planearon terminar con él utilizando el garfio y demás materiales que tuvieron a su alcance. Para su suerte, se encontraban cerca de un taller de mecánica y allí Willis sería presa fácil. Lance luchó con el asesino, mientras Amber lo debilitaba con diferentes estocadas del arma, aunque el poder del demonio era demasiado grande y decidieron huir hasta un descampado cercano. Allí, cansados y heridos, no tuvieron más remedio que seguir luchando. Benjamin Willis era imparable. Ni siquiera el arma que Lance tomó del vehículo del oficial parecía hacerle daño. No fue hasta que Amber logró atravesar su cabeza con el garfio que el pescador sufrió una verdadera herida. Aprovechando ese momento, la joven puso en marcha un triturador de madera que utilizaban en la zona para limpiar y empujó a Willis hasta dar con las aspas de la máquina. El cuerpo del demonio comenzó a triturarse poco a poco, mientras este luchaba por mantenerse con vida. Al poco tiempo, Benjamin Willis solo era un mal recuerdo en la vida de Amber y Lance. Ellos no le dijeron la verdad a la policía y creyeron estar libres. Un año después, mientras la joven se movía por carretera rumbo a Los Ángeles, una de sus llantas explotó. Sin otra opción, tuvo que detenerse en medio de la nada e intentar resolverlo. Sin embargo, lo que no sabía era que detrás suyo, acechando como siempre lo haría, estaba el pescador. Te dejo en pantalla 4 videos que te podrían interesar. Gracias por ver este video y recuerda tener una linda noche.